Hola, ayer vimos la bienaventuranza que son bienaventurados, dichosos, felices los pobres en espíritu. Y dijimos que un pobre en espíritu es aquel hombre, mujer que está en bancarrota espiritual, que está en miseria espiritual. Es un hombre que solamente Dios es su socorro. Hoy día nuestra segunda bienaventuranza es distinta, está en el capítulo 5, verso 4 de Mateo, donde dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pareciera que aquí hay una contradicción, suena contradictorio, es una paradoja. Dice bienaventurados o felices o dichosos los que lloran. Una persona dichosa, una persona feliz para el mundo hoy día no es la que llora, sino que una persona dichosa, una persona feliz para el mundo es la que ríe. Hoy día el mundo nos llama a reír, nos llama a darle la espalda a los problemas, nos llama a echarle para adelante, es un dicho muy común. Pero aquí la palabra literalmente no es una paradoja, es una realidad. El Señor está diciendo: bienaventurados, dichosos, felices los que lloran. Los que lloran, ellos son dichosos, ellos son felices, los que lloran. Ahora, es importante descartar algunas ideas erróneas acerca de los que lloran. Los bienaventurados que lloran no son los incrédulos que sufren cuando pierden o fracasan. Los bienaventurados que lloran no son los hombres del mundo que lamentan sus desgracias. Tampoco se refiere a los cristianos que sufren por causa de la obediencia y la justicia, porque de ellos se refiere más adelante en la última de las bienaventuranzas, en el versículo 10. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice acá bienaventurados los que lloran? Para entenderlo mejor, debemos mirar el contexto y seguir la línea de lo que el Señor ha venido hablando. En el verso anterior, que lo vimos en la reflexión pasada, nos dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Estos son todos aquellos que en su total pobreza ante la santidad divina se humillan delante del Señor. Entonces, si se trata de una pobreza espiritual, se sigue que el llorar del verso 4 también es un llorar espiritual y moral. Por lo tanto, hermanos y amigos, los que lloran de esta bienaventuranza son los mismos que han reconocido su ruina y bancarrota espiritual y por eso lamentan su condición, se entristecen por su maldad y lloran por su pecado. Por eso, en los días de Joel, cuando Israel se había acomodado a la inmundicia, deleitándose en la maldad y gozando su pecado, el profeta dijo al pueblo en el capítulo 2, versos 12 y 13, dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos. Los hombres, las mujeres lloran, los hombres lloramos cuando nos fallan, cuando la familia sufre, lloramos cuando todo sale mal, lloramos cuando llegan los problemas, pero ¿cuándo lloramos por nuestro propio pecado? ¿Cuándo lamentamos por nuestra propia maldad? ¿Cuánto te lamentas por tu propia maldad? ¿Cuánto lloras, amigo, por tu propio pecado? Este llorar del verso 4 es llorar por tu propio pecado, no por tu problema, no por tus desdichas, no por tus enfermedades. El Salmo 51 de David es un salmo donde vemos a David arrepentido, seguramente llorando porque él pecó, él falló delante de la presencia del Señor y él está llorando y él está clamando y él está pidiéndole a Dios misericordia por su pecado. La tristeza
que es según Dios, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 7:10, produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Queridos amigos, la tristeza del mundo es egoísta, es orgullosa, sin fruto y te aleja de Dios. Por eso produce muerte. Pero la tristeza, según Dios, es provocada por el Espíritu Santo. La tristeza, según Dios, nos humilla, nos acerca a Dios y nos lleva al arrepentimiento, y por eso produce salvación y vida eterna. Ese contraste lo podemos notar en dos hombres del Nuevo Testamento, en Judas y Pedro, quienes tuvieron reacciones diferentes cuando le fallaron al Señor. Judas lamentablemente no se arrepintió. Pedro sí se arrepintió. Pedro sí se arrepintió de todo corazón, al punto que lo vemos en el capítulo 2 de los Hechos, liderando la iglesia y predicando un elocuente sermón, y cientos de personas se convierten a Cristo. En cambio, Judas fue y se ahorcó. Hay una gran diferencia entre llorar y lamentar un mal que nos sucede, y llorar y lamentar por el propio pecado. Pero el texto, y voy concluyendo, dice la última parte, que son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos recibirán consolación. Qué dulce es la consolación del Señor. Cuando lloramos por nuestro pecado, el Señor nos perdona, el Señor nos abraza, el Señor nos viste de nuevo, el Señor se deleita con nosotros. El Señor es el más grande consolador. ¿Ha experimentado usted al Consolador? Hoy día el Espíritu Santo que está con nosotros en la tierra, Él es el más grande consolador. Él consuela, y no solo consuela de nuestras penas, no solo consuela de los problemas que estamos viviendo. Lo principal que el Espíritu Santo hace es consolar a los hombres y mujeres que verdaderamente lloran porque son pecadores. Y por eso la bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, dichosos los que lloran, felices los que lloran, porque los que lloran recibirán consolación. Amigo, hemos aprendido algo más en esta reflexión, que esta segunda bienaventuranza de llorar no es un llorar por cualquier cosa, sino que es un llorar humillado por nuestro pecado, porque nuestro pecado ofende a Dios y nos aleja de Él. Pero cuando nos humillamos, cuando lloramos por nuestro pecado, el Señor nos consuela y nos dice: eres bienaventurado, eres dichoso, eres feliz. Que Dios te bendiga.